En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile, iniciamos un nuevo programa de Revelando, al mismo tiempo que iniciamos la semana eh, y el último día del mes de marzo. Hoy, 31 de marzo del año 2025. Este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que nos ha permitido estar en el dial durante más de 9 años. Justamente en este preciso año vamos a cumplir 10 años en el aire, así que estamos muy contentos. Eh, Quiero saludar, antes de iniciar nuestra conversación, a nuestros técnicos, y me refiero a don Luis Salinas y don Gerardo Terán, quienes son los responsables de que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Eh, en el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, acompañado de mi estimado amigo, colega radial, compañero de colegio, analista, don Francisco Martínez Lavé. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, Carlos. Estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos aquí con ustedes una vez más porque Dios así lo ha querido y esperamos acompañarnos en un entretenido programa donde vamos a hacer un análisis de varios temas que son de contingencia nacional e internacional. Adelante, Carlos. Bueno, como es tradicional, nosotros vamos a rendir un homenaje, lo hacemos en todos nuestros programas, a los mártires de Carabineros. Y rendimos homenaje a quienes perdieron la vida, cumplimiento de su deber en un día como hoy, 31 de marzo. Y quiero destacar al sargento primero don Emiliano Zúñiga Ibacache, que falleció en un patrullaje por la caída, ¿no es cierto? Un patrullaje montado, así que tuvo una caída desde su caballo. Y pertenecía a la segunda comisaría de Puente Alto. Y me refiero al carabinero Álvaro Eduardo Alarcón Figueroa, que fue herido mortalmente a bala por otro funcionario de manera accidental. Pertenecía a la 10ª comisaría de Antofagasta. Rendimos este homenaje porque, bueno, Carabineros tiene muchos mártires, más de 1000, eh, y tiene una gran trayectoria de personal que en cumplimiento de su deber protege a la ciudadanía, mantiene el orden público y persigue, ¿no es cierto?, a los delincuentes. Estamos en una situación crítica de seguridad, por lo cual, ¿no es cierto?, sabemos el esfuerzo que están haciendo estos servidores para tratar de cumplir con su deber, a pesar de tener poca dotación, recursos limitados y también, que es muy importante, una falta de apoyo político y para cumplir adecuadamente sus funciones. Así que
hacemos extensivo este homenaje a toda la institución de Carabineros y a todo su personal, aquellos que están en servicio activo y aquellos que se encuentran en condición de retiro. Francisco. Sí, bueno, decir que Carabineros, junto con estos mártires que en realidad son verdaderos héroes que nos cuidan y nos protegen a todos los chilenos, no han sido debidamente reconocidos como debiera serlo. Y es más, yo creo que se les persigue, aún se les persigue malamente. Entonces, por cumplir su tarea, por cumplir la labor que el Estado les encomendó. Hoy en día tenemos carabineros prisioneros, prisioneros del poder político, porque son verdaderos presos políticos. No los mandan a cumplir una tarea y los acusan de incumplir con la normativa de derechos humanos, cuando todos sabemos que el tema de los derechos humanos es más bien una herramienta política que ocupan los países, algunos de ellos, para hacer una industria, del tema una industria, y poder repartir dineros del Estado a expensas de los servidores públicos. Esto, esto debe cambiar. Por eso que las elecciones que vienen, estimado auditor, lo invitamos a votar en conciencia para que esto termine. Nuestros carabineros no pueden seguir pasando por las cárceles detenidos por cumplir la tarea que el Estado les encomendó y que nos protegen a todos. Carlos. Bueno, efectivamente, siempre nosotros hacemos este comentario porque eh, la seguridad de Chile, que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la libertad de las personas, la libertad que tienen de circular, de transitar, de moverse, de trabajar, de vivir, de descansar, de disfrutar, de pasear con tranquilidad. Los policías, específicamente carabineros, pero todas las policías también, tienen mucho que ver en esto, tienen, y son algo vital para que ello se cumpla. Nosotros creemos que es fundamental establecer políticas claras. Hace poco se han emitido las reglas de uso de la fuerza, que, bueno, eh, se nota de todas maneras que fueron realizadas en un escritorio con, con un sesgo político, ¿ya? Y que lo que hace es inhibir la actuación de los policías, o al menos tener una situación de disuasiva para que los carabineros puedan imponer el orden público. Así que efectivamente, como decía Francisco, esto debemos cambiar. Debemos tener policías que tengan el respaldo político, que tengan el equipamiento, que tengan la votación, que tengan la instrucción y la preparación para actuar en consecuencia. El Estado tiene el monopolio de las fuerzas y para eso tiene que emplearlas con la máxima potencia para perseguir a los delincuentes, para, para controlar a los manifestantes violentos, aquellos que creen que la violencia es un medio válido para conseguir fines políticos. Así que es un tema muy importante, pero que efectivamente se toca de forma permanente, y que la ciudadanía debe estar consciente de ello para tomar sus decisiones y principalmente sus decisiones electorales. Eh, Nosotros ahora vamos a cambiar un poco de tema y, bueno, vamos a hablar sobre nuestra editorial, que en el día de hoy hemos titulado La información y la democracia. Eh, y este tema es de gran relevancia porque estamos en un mundo donde existe una amplia posibilidad de obtener información, de informarse. Por lo tanto, la información eh, es muy importante, es muy gravitante en la forma en que las personas de alguna manera perciben la realidad, perciben las situaciones que están.
ocurriendo. Hace pocos días atrás salió en el periódico los resultados de una encuesta donde se les consultaba a la ciudadanía eh, si eran partidarios de una reducción de gastos del Estado y en qué magnitud. Y el título que aparecía en el periódico decía, solo un 9% está de acuerdo en disminuir el gasto público en forma abrupta o en forma eh, Drástica. drástica. ¿M? Y cuando uno lee ese titular dice, oye, en realidad la gente no quiere que haya reducción de gasto público. Sin embargo, si uno analiza la encuesta, hay personas que gradualmente van cambiando la forma de aplicarlo, pero al final la suma se llega sobre el 85% que está de acuerdo en reducir el gasto público, y que es la situación que estamos viviendo actualmente, digamos, con el problema financiero, fiscal, el déficit fiscal, la falta de recursos. Por lo tanto, la reducción del gasto público no es una opinión, sino que es una necesidad, para poder equilibrar al país y evitar que se vaya a situaciones más críticas. Pero eso es un poco el reflejo de cómo la información influye o cómo se entrega la información, ¿ya? Generalmente uno espera para formarse un juicio tener el máximo de antecedentes, y para eso la idea es que los antecedentes sean lo más verídico posible. Entiendo que no es fácil en el mundo actual discernir exactamente lo correcto o lo verdadero cuando se escucha una información, porque circula mucha información falsa, pero esa información falsa es muy perjudicial, pero también es perjudicial la información sesgada, ¿m? Para conseguir algunos fines políticos o fines de intereses de grupos, de la forma en que se entrega la información. Por eso que se producen situaciones que podríamos decir que son anómalas, ¿ah? Como las filtraciones. ¿M? Las filtraciones en los casos judiciales, y que reflejan en el fondo que se produce una cierta necesidad de la población de conocer lo que está ocurriendo. Así que ese es un tema muy importante y tiene mucho que ver con la democracia, porque efectivamente el conocimiento adecuado de los hechos reales que ocurren en el país, como por ejemplo qué ha ocurrido con el caso Fundaciones, qué ha ocurrido con las investigaciones del caso Monsalve, qué ha ocurrido con un montón de situaciones. En este momento está con problemas la ex alcaldesa de Santiago, también está la ex alcaldesa de Maipú. Y la gente quiere conocer lo que ocurre realmente, porque a veces la información, o sea, es tan perjudicial dar una información equivocada como no dar una información, y mantener bajo la alfombra ciertas cosas. Entonces, el proceso de la libre expresión, el periodismo que tenga la libertad de exponer, ¿ya? Pero que también tenga la responsabilidad de dar esa información, es vital en la democracia. Francisco, Sí. ¿cuál es tu opinión respecto a ello? Mira, yo encuentro que eso es muy, muy positivo. Hemos tenido hoy día, en este último tiempo, alguna imagen de imparcialidad respecto de algunos casos en que están siendo tratados en los tribunales, como por ejemplo que tenemos jueces que están siendo investigados, ministros de la Corte de Apelaciones, un ministro de la Corte Suprema, que están bastante complicados con las investigaciones que se están llevando a cabo mayoritariamente a raíz del caso de audios del abogado Luis Hermosilla. Bueno, esto todavía está saliendo mucha cosa bastante poco conocida por la ciudadanía y que tiene que ver con un cierto ámbito de tráfico de influencia y otras cosas que son más oscuras todavía.
Bueno, esperemos que esto salga completamente a la luz y que la ciudadanía se pueda enterar gracias a la libertad de expresión. Me ha gustado también que la Fiscalía, el Ministerio Público, ha mostrado cierta imparcialidad sobre todo en el manejo de, de casos que afectan a personas importantes del país, autoridades. Eh, Citaron a declarar al presidente de la República, confiscaron los teléfonos y computadores de ministros de la Corte de Apelaciones, están, han complicado la- el día a día de ciertas autoridades de alto nivel. Eso da una muestra de imparcialidad y de valentía también de algunos fiscales. La verdad es que da tranquilidad también a la población. Eso es lo que debería ser, es lo que todos los chilenos esperamos, que exista imparcialidad y que exista también la voluntad de aclarar todo, a un lado u otro. Tenemos a un exalcalde, bueno, ya tenemos, tú nombraste dos, la alcaldesa, exalcaldesa Santiago, la exalcaldesa de Maipú, y nos falta el exalcalde de Recoleta, que también ha estado bastante complicado, ya salió de su cautelar de prisión preventiva, se encuentra con arresto domiciliario, pero ciertamente el caso sigue y con el caso Fundaciones va a intensificarse aún más, según lo señala la prensa en el día de ayer. Carlos. Bueno, y así efectivamente hay varios también miembros del Congreso que están desaforados, o que están ahí en investigación, eh, algunos como testigos, otros como imputados, pero efectivamente lo que queremos resaltar es básicamente el manejo de la información y el manejo de la información por todos los niveles. ¿Ah? De repente uno aprecia que hay situaciones ocurridas en el gobierno, por ejemplo, que no son debidamente informadas. ¿M? Se recurre a esconder información o a negar información o alargar el momento que sea una información ya precisamente con fines políticos. Entonces, eso también es muy relevante en la vida del país. Eh, Creemos nosotros realmente que hay una oportunidad en las próximas elecciones. Y yo creo que hay un factor muy importante que debemos recalcar, y creo que lo vamos a recalcar siempre en este programa, es a los ciudadanos que se preocupen de elegir gente, personas decentes en los puestos que van a ser autoridades, personas que tengan una trayectoria, que tengan conocimiento eh, y que a ustedes les parezcan confiables, porque de eso depende el futuro del país. ¿M? Porque el país no solo va a mejorar con la confección de leyes nuevas, ¿ah? O restrictivas o más duras, sino que va a cobrar la mayor importancia la calidad de las personas que están ejerciendo el poder. ¿M? Así que y creo yo que este tema es muy importante y la información siempre debe ser completa y veraz para que las personas, la comunidad, se pueda hacer sus propios juicios sobre la realidad. Así que ese es un tema que es muy importante y queríamos resaltarlo. Y ahora, ¿no es cierto? Vamos a entrar a otro ámbito, Francisco, en lo que queda de este primer bloque, y que tiene que ver con el mundo internacional. ¿Ah? Hemos hablado ya muchas veces sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Donald Trump y todas sus políticas, pero uno de los mayores énfasis que ha dado Donald Trump en su política desde el comienzo, de que asumió el poder, tiene que ver con la inmigración en su país. Y ha iniciado un proceso de deportación muy relevante de personas que están ilegales. ¿M? Y uno muchas veces escucha que hay personas en Estados Unidos que llevan muchos años, ¿ah? Y nunca se han legalizado. ¿M?
Eh, y lamentablemente en este tipo de casos, a veces, ¿no es cierto?, se ven afectados gente que efectivamente va con una buena intención de trabajar, de rehacer su vida, pero también es cierto que lo- las personas deben hacer lo que el país anfitrión, ¿cierto?, el que llegan, exige como leyes. Por lo tanto, una persona que está en forma ilegal tiene la obligación de regularizar su documentación. Pero lo que yo quería dar énfasis en este tema es que la política de deportaciones que está haciendo Donald Trump va a producir efectos que a lo mejor todavía no lo vemos, pero en algún momento se van a sentir porque la inmigración no se detiene. ¿Ah? La gente que quiere salir de un país que se siente mal, que no tiene oportunidades, que no tiene libertades, una serie de cosas, es una cosa que va a continuar. Por lo tanto, esas personas van a reorientar sus intereses. Y nosotros ya lo estamos viviendo, ¿ah? Porque podemos ver que en el caso de inmigrantes venezolanos en su mayoría, pero también de otros países como Colombia o de Centroamérica, de Cuba, llegan a Chile, un país que geográficamente está lejos, y buscan llegar a Chile para rehacer su vida. Por lo tanto, este cambio que ha hecho Donald Trump y lo que está provocando, digamos, con la inmigración a Estados Unidos, que yo creo que no se va a detener, a lo mejor va a disminuir a grado mínimo, pero sí va a reorientar a muchas personas que quieren salir de sus países, buscar nuevos horizontes, hacia países que estén económicamente o en su calidad de vida mucho más desarrollados que los propios, como es el caso de Chile. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos que esto va probablemente a incrementarse. Ya. Por eso que es importante lo que el gobierno haga y el nuevo gobierno, el próximo gobierno también, las propuestas que hagan para el control y el manejo de la inmigración, porque la inmigración no es mala en sí, lo que sí, porque la inmigración siempre contribuye al desarrollo de los países. Gente que llega de otras partes y viene a aportar, viene a trabajar, viene a esforzarse. No así aquellos de la inmigración ilegal, ¿ah? que, que muchas veces, ¿no es cierto?, no se regularizan porque tienen problemas o tienen otros fines. Por lo tanto, ese es un tema que debemos considerar como importante en el futuro. Francisco. Sí, bueno, yo quisiera destacar algunos aspectos que tienen que ver con la parte chilena en este tema de deportaciones de Estados Unidos. Bueno, el presidente Trump está haciendo uso de una antigua ley norteamericana que no se ocupaba desde la Segunda Guerra Mundial y que tiene que ver con la ley 1798 y que tiene que ver con los enemigos extranjeros. Eh, Como decía, desde la Segunda Guerra Mundial que no lo ocupaban y ahora deportaron a 200 venezolanos del Tren de Aragua sin mayor trámite, sin mayor investigación, sin que hubieran pasado por los tribunales, los deportaron a El Salvador y los mandaron a la cárcel porque eran todos delincuentes. Bueno, Estados Unidos ha recibido en los últimos años, prácticamente en el mandato del presidente anterior, el presidente Biden, recibió 11 millones de inmigrantes. Un tercio de ellos son mexicanos y el resto se divide entre colombianos, venezolanos, también brasileños, guatemaltecos y hondureños. Bueno, está como bastante intensa la actividad la actividad de la inmigración y el presidente Trump decidió devolverlos. Pero aquí se abrió una variable, una variante diferente a la exportación de los ilegales. Ahora están empezando a exportar también a quienes han entrado con visa a Estados Unidos. Aquellos que han entrado con visa de estudiante
y se han transformado en activistas políticos o agentes del terrorismo, los han comenzado a deportar, les cancelan la visa y los deportan. Está siendo un poco complicada la cosa, pero están poniendo orden en las universidades, donde se había revuelto la cosa con el antisemitismo y por cierto, ya se está transformando en un problema de las ciudades, está expandiéndose. Bueno, les están revocando la visa y los están devolviendo a su país. Aquí el tema continúa y yo quisiera, bueno, el tiempo siempre es un verdugo aquí de los comentaristas y quisiera continuar, aunque sea con un cogollo de lo que queda y cómo nos afecta a los chilenos este tema de las deportaciones de Estados Unidos. Carlos. Perfecto, Francisco. Bueno, efectivamente, hemos llegado al fin del primer bloque. Es un tema muy interesante. Continuaremos en la próxima etapa de nuestro programa. Y ahora vamos a ir a una pausa musical muy hermosa, muy romántica, ¿ya? Una canción que interpreta el cantante francés Francis Cabrel y cuyo título se llama Todo aquello que escribí. Una canción muy hermosa, espero que la disfruten, es muy romántica y está relacionada con el amor que es el motor que mueve al mundo. Así que nos separamos por un instante y seguiremos conversando después de la pausa musical. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, reiniciamos nuestro programa Revelando, recordándole que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Vamos a cumplir este año 10 años en el aire, así que estamos muy contentos y continuaremos acompañándolos, esperamos, durante mucho tiempo. Eh, También indicar que está acompañándoles en el día de hoy, 31 de marzo del año 2025, Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo Francisco Martínez Lavey. Francisco, estábamos en el primer bloque, eh, eh, habíamos Conversando partido sobre la política de deportaciones exactamente de Donald Trump, un hombre del cual nosotros hemos recurrido muchos programas porque está causando realmente eh, movimientos inesperados, cambios que podríamos llamar de gran impacto. Y bueno, ahí está su programa de deportaciones que va a producir efecto en muchas partes del mundo, pero principalmente en América Latina, que sus inmigrantes todos provienen de esta parte del mundo, la parte latina de América. Así que es una situación que hay que considerarla, lo que está ocurriendo, y cómo nos va a afectar a nosotros que estamos en el extremo sur de América, pero que también tenemos un movimiento importante de inmigrantes. Por lo tanto, creemos que esta situación puede incrementarse para Chile, eh, puede producir efectos inesperados tal vez, si es que no tomamos las precauciones, no adoptamos las medidas adecuadas, no protegemos nuestra frontera, no modernizamos nuestras leyes y no también agilizamos nuestros procedimientos burocráticos, ya sea para expulsar o para deportar o sencillamente para disminuir al mínimo la inmigración ilegal en Chile. Así que es un tema muy importante, Francisco. Está en eh, plena evolución, ¿ya? Y sabemos, por ejemplo, que la gran mayoría de las personas que ingresan clandestinamente a Estados Unidos son de origen mexicano, pero también hay una parte importante de centroamericano y del Caribe. Y ahora, los últimos tiempos, como somos nosotros testigos, de Venezuela. Y esto va a cambiar el eje, a lo mejor, del interés de las personas de movilizarse, de cambiar su destino.
para mejorar su vida, para huir de las dificultades, de la pobreza, de la persecución política, de la inestabilidad política, del totalitarismo, del hambre y las problemas que tienen las personas, digamos, para tomar una decisión tan importante como abandonar su propia tierra. Francisco. Sí, bueno, claramente como comentábamos antes, cómo podría afectar a Chile esta política de deportaciones que está llevando a cabo Estados Unidos con el gobierno del presidente Trump. Y es que tiene que ver con que los chilenos viajamos a Estados Unidos con un permiso excepcional que nos ha otorgado, que creo que me da la impresión que seguimos siendo el único país de Latinoamérica que tiene este permiso. Algunos países de Europa y un par de países de Asia también lo tienen. O sea, estamos dentro de un club de los amigos de Estados Unidos para el ingreso. Y este permiso especial se llama el Visa Waiver. ¿Qué significa el Visa Waiver? Que es una forma fácil y expedita para obtener permiso o la visa para entrar a Estados Unidos. Uno lo puede hacer por internet y ellos tienen los datos que proporciona nuestro pasaporte y tienen todos los datos, verifican internamente en su base de datos si estamos perseguidos por la justicia, en fin, hacen sus validaciones y autorizan el ingreso en una visa que toma máximo 72 horas para ser entregada. A diferencia de la visa normal que tiene todo el resto de los países del mundo, que debe concurrir a la embajada, a una entrevista con personal especializado para saber quién eres y por qué vas a ir a Estados Unidos. Bueno, el Visa Waiver es un logro de nuestra nación, es un logro del trabajo bien hecho que se venía haciendo muchos años antes. Sin embargo, hay algunos ladrones, algunos delincuentes que aprovechándose de este Visa Waiver ingresan a Estados Unidos con mayor facilidad, chileno, por cierto, y han empezado a robar en las casas en California y ya hay jueces pidiendo que se elimine esta facilidad para que ingresen los chilenos por estos pocos delincuentes que han hecho este drama. Estados Unidos y Chile han trabajado intensamente para mantener esta facilidad, dadas las condiciones que se están dando, el intercambio de información entre Chile y Estados Unidos de los criminales es muy importante y es por eso que Estados Unidos ha querido ver, porque nos ha visto transparentes y haciendo la vega, ha mantenido el Visa Waiver para Chile. Pero nadie dice que eso es eterno. A lo mejor se podría caer y podríamos vernos afectados por esta política de revocación de visas que está adoptando Estados Unidos. Eh, los inmigrantes chilenos que se encuentran allá, en su mayoría son inmigrantes que están autorizados, tienen green cards, o sea, normalmente no son ilegales. Los chilenos eh, ¿por qué? Porque Chile en realidad no ha sido un país como aquellos que proporcionan estas tremendas cantidades de gente como inmigrantes ilegales, donde en sus propios países la seguridad es muy mala, y por eso es que huye la gente, porque no pueden tener tranquilidad en sus propios países. En Venezuela, tenemos Guatemala, Honduras, tenemos, bueno, para qué mencionar más países, digamos. Han sido, en Chile somos más bien receptores de inmigrantes que proveedores de inmigrantes. Y aquí está el rebote que se podría producir porque obviamente que estos deportados de Estados Unidos, estos ilegales que tiene Estados Unidos y que los están echando a todos para afuera, no van a querer volver a sus países y quedarse a vivir allá. Ya salieron de ahí de alguna manera y van a tratar de irse a otro lado. Y ese otro lado, nuevamente, Chile está todavía con sus fronteras abiertas, recibiendo inmigrantes como que con las puertas abiertas, legales, ilegales, y ahí tenemos el, el- la vinculación con el crimen organizado y todas estas cosas malas que están ocurriendo en esos otros países. Bueno,
Esa es mi opinión respecto de cómo nos podría afectar a nosotros esta política de deportaciones norteamericana. Carlos. Y yo quiero agregar lo siguiente, yo he conocido también gente que siendo inmigrante en Chile obtuvo su nacionalidad y su RUT, y una vez que lo obtuvo se fue a Estados Unidos utilizando el beneficio de la visa waiver, ¿ya? Eh, y eso es importante tenerlo en la mente porque, bueno, Nos pueden usar malamente, digamos. exactamente, y se han detectado delincuentes. La verdad es que cuando dicen delincuentes en Estados Unidos dicen delincuentes chilenos, porque obviamente tienen el pasaporte chileno. Pero habría que ver si son originarios de Chile o no. Ya no estoy eludiendo, digamos, el hecho de que chilenos vayan a delinquir. Me parece que es un hecho de la causa. Pero Sí. hay que tenerlo de todas maneras en la mente. Pero en todo caso, lo que nosotros queremos poner en alerta en este programa es precisamente lo que podría ocurrir a Chile en cuanto a olas migratorias. ¿Ah? Podríamos nosotros estar sometidos a una presión muy alta. eh, y aquí quiero mencionar dos cosas para terminar el tema. Una es establecer una adecuada protección de la frontera, con una policía o una fuerza especializada en eso, especializada con dotación, con tecnología, con entrenamiento y con las armas adecuadas para contener la inmigración ilegal. Y también corresponde una parte muy importante, lo que es el trabajo del gobierno a través de la Cancillería, porque efectivamente la protección de las fronteras se hace en forma interna, pero también se deben adoptar medidas para protegerla externamente. Y me refiero a tener acuerdos, ¿ya? Y si no hay muchos acuerdos, tener elementos de presión para los países vecinos que permiten este pasadizo hacia Chile. Porque si Bolivia, por ejemplo, tuviera sus fronteras controladas, no se produciría también esta permeabilidad de la frontera chilena. Así que esos son parte de las medidas. Pero lo que está claro es que Chile debe adoptar medidas mejores, ¿ya? Porque estamos en un problema con la inmigración ilegal, y tenemos que corregir eso, y no solamente eso, sino que incrementar las medidas tendientes a disminuir al mínimo la inmigración ilegal en Chile. Eh, y ahora pasamos a otro tema en ámbito nacional, y antes de entrar al tema que queríamos plantear, estábamos conversando con Francisco, una novedad, de un buque que recaló en Valparaíso, un buque de la Armada de Estados Unidos, que y si uno lo observa, es como bien novedosa su estructura. ¿Ah? Eh, y por la información recabada, es un buque que tiene de carácter logístico, pero también operacional desde el punto de vista de las operaciones anfibias, ¿ya? Y que tiene que ver con el apoyo a operaciones terrestres. Y este buque, si no me equivoco, tiene, se llama el Robert Simanek, ¿ah? Que tú lo mencionaste, y tiene una infraestructura bastante curiosa. Me parece que tú has recabado más antecedentes, Francisco. Sí. Mira, este buque me encontré con él en Valparaíso, fondeado en el puerto de Valparaíso. Es un buque que llega a desplazar 100.000 toneladas. Viene de la base naval de San Diego y va rumbo a Norfolk, en Virginia, en Océano Atlántico. Es decir, se está cambiando de océano este buque. Y al cambiarse de océano uno se pregunta por qué no se fue por el canal de Panamá. No cabe. Por eso que se viene por el estrecho de Magallanes, igual que los portaaviones, cuando cambian de océano. Este buque es un buque que fue concebido como una base expedicionaria flotante. ¿Qué es esto? Se pregunta uno. Bueno, simplemente es un buque que cuando
Estados Unidos, que es una superpotencia, que tiene presencia en muchos países del mundo y tiene bases navales y aéreas también en muchos países del mundo, cuando llega un momento que tiene que apoyar a una fuerza terrestre más de cerca o bien iniciar el despliegue de una fuerza terrestre, este buque es el transporte que transporta tropas, transporta material, transporta todo lo que necesita una fuerza expedicionaria. Es un buque muy grande que tiene capacidad para llevar helicópteros de carga. Los helicópteros, los Super Stallion, que son típicos de carga, transporte de carga pesada. Y por cierto, los aviones de ala rotatoria, que es el Osprey. Son aviones que transportan personal y carga. Uno dice, ¿cómo un buque que tiene el puente y un caserío atrás y un caserío en la proa puede tener una plataforma de vuelo para helicópteros de este tipo? Pues así lo tienen y si no, prácticamente lo conciben como una cubierta para transportar contenedores, o sea, cumplir con sus labores de carga. Este buque zarpó en el año, perdón, este año, en el 15 de marzo de este año, y fue botado al agua en el año 2022, es muy nuevito, y como va rumbo al Atlántico, pasó a cargar combustible, víveres y vituallas necesarias para su navegación. Eh, Eso es interesante, interesante porque llama la atención, es una vista diferente desde el puerto. Desde los cerros del puerto uno lo ve imponente, grande, más grande incluso que los portacontenedores que entran y salen muy cargados, mercantes, y por su forma, su estilo, su construcción atípica. Eso cambia. Como porteño Bueno, creo que era necesario destacar esta, esta visita que tenemos. oye, Francisco, y eso nos lleva, digamos, a recordar, a tener presente de que el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake cada vez van a tener mayor importancia. ¿Mm? Y Así en este es. caso, o sea, y la importancia no es solamente comercial, sino que también militar y estratégica, ¿ya? Eh, Todos sabemos, digamos, de que, bueno, en el caso de Estados Unidos, ellos tienen flotas en los teatros de operaciones más importantes, Medio Oriente, Asia, eh, el sector del Atlántico, tiene el Pacífico Sur, y El tiene fuerza Indo-Pacífico, el Indo-Pacífico, exactamente. Por lo tanto, tiene una presencia en todo el mundo. ¿Ah? Eh, y ahora está interesado también en el Ártico, ¿no es cierto? En el Océano Ártico, ya a través de Groenlandia y todo ese sector. Eh, pero nosotros continuamos siendo un punto muy importante estratégico para el mundo. Y eso tenemos que tenerlo nosotros en la mente, porque eso significa tener las capacidades para proteger nuestros intereses, nuestra soberanía, porque eso obviamente despierta apetitos ajenos, ¿ah? Apetitos ajenos cercanos y no tan cercanos. Entonces, tenemos que tener nosotros conciencia de que el Estado de Chile debe tener sus Fuerzas Armadas eh, muy potentes para que sean realmente disuasivas, no solamente para las naciones que nos rodean, sino que también para otras naciones lejanas que puedan tener algún interés estratégico en este paso tan importante como el Estrecho de Magallanes o en el sector del Paso Drake. Así que es una bonita, bueno, y es una anécdota que quisimos contarle, así que todos aquellos que estén en los cerros pueden haber observado este buque. Y bueno, y ondeado en la bahía de Valparaíso. en la Bahía de Valparaíso, exactamente. Bueno, y vamos a pasar a lo último que queda del programa a otro tema, y que tiene que ver con qué necesita Chile, cómo nosotros pensamos nuestro Chile para protegerse de algo tan difícil, ¿ah?
es como un cáncer, ¿ah? O sea, no es una enfermedad cualquiera, es un cáncer, que es el narcotráfico y el crimen organizado. Algo que no tiene un origen nacional, muchas veces viene obviamente con intereses de afuera. Y el crimen organizado, en la medida que ha avanzado el tiempo, se han convertido en organizaciones extremadamente poderosas con una cantidad enorme de recursos, que muchas veces exceden a las capacidades individuales de los estados. Eh, y nosotros tenemos, no, tenemos ciertas facilidades, por decirlo así, porque tenemos un desierto, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos protege, cosa que en el último tiempo existen dudas, porque con la inmigración ideal vemos que el desierto no es un impedimento natural absolutamente claro, pero tenemos nosotros cierta virtud, una montaña, la cordillera de los Andes, y el extremo sur. Pero tenemos el Océano Pacífico, que uno podría decir que también es una protección, pero también es una debilidad, porque eh, tenemos que proteger una costa donde puede ingresar tráfico de drogas. Tenemos una gran cantidad de operaciones portuarias que también hace. Chile tiene libre mercado, tiene puertos muy eficientes en el movimiento de carga, pero estamos al debe en lo que es el control de la carga, ya para evitar que ingresen drogas y que ingrese contrabando y otras especies ilícitas. Eh, pero el crimen organizado eh, tiene una velocidad de adaptación a las circunstancias mucho más rápido que los propios estados. Y yo creo que a nosotros, a Chile, nos ha pillado también eh, de alguna forma sorpresiva, ¿no? Hemos estado reaccionando más que precaviendo o tomando medidas preventivas. Y en este minuto debemos nosotros tomar las medidas. Además, tenemos un hecho político, digamos, que también ha jugado en contra, ¿ya? Que se ha tratado, ¿no es cierto?, por los últimos gobiernos de, de desprestigiar, desactivar, inhibir lo que es las tareas de inteligencia, debilitar las tareas de inteligencia. Por lo tanto, en este minuto Chile cuenta con limitadas capacidades para prevenir acciones del crimen organizado, del narcotráfico, de distintas cosas, de la inmigración, de la violencia, eh, y, y es un tema muy importante porque es un tema que está en desarrollo, está, yo diría, en crecimiento, el ingreso del crimen organizado, y debemos actuar con rapidez, y debemos actuar con mucha fuerza, porque el crimen organizado y el narcotráfico, cuando están posicionados, bien posicionados, es una tarea muy grande, es radical. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Mira, yo creo que hay que precisar cuáles son los alcances de este crimen organizado. El crimen organizado ha venido desplazándose hacia Chile porque la presión que están poniendo países como Estados Unidos, como otros países de Latinoamérica, están mandando a Chile a todos estos criminales, que un país que tiene muchas ventajas para ello, porque tiene un extenso litoral, tiene una gran conexión con todos los países del mundo, es un país muy, muy apegado a las leyes y con una policía bastante arrinconada por los mismos políticos, que no toman muchas acciones porque no pueden. Y al final del día, entonces, es como el caldo de cultivo necesario, el país necesario para la tormenta perfecta. Y han desembarcado en Chile bandas de todo tipo, de todas las nacionalidades, en trata de personas. Mira, mira qué importante. Están vendiendo gente a través de nuestro país. En tráfico de migrantes, que están las puertas abiertas, ya lo hemos conversado. El tráfico de drogas, la verdad es que está siendo un pasadizo importante. Para Bolivia somos los más grandes, los más importantes para su tráfico de drogas.
Colombia también nos está explotando en eso. Perú, en Chile también tenemos, por cierto, bandas criminales que exportan droga o mueven droga dentro del país, y Venezuela. Pero aquí llama la atención algo. ¿Cuál es la vinculación que tienen las redes internacionales con nuestras propias bandas de criminales? Las bandas de criminales chilenos tienen un plus, que es el conocimiento del país, y las bandas extranjeras les dan la protección y el crecimiento. Han crecido las bandas nacionales también. Y nos encontramos acá con que tenemos bandas chinas de tráfico de personas y de tráfico de drogas. El tráfico de drogas sigue siendo la actividad criminal más importante que se realiza en Chile. Luego están, por cierto, los robos de vehículos que se llevan a otros países, en fin, y así un largo detalle. Yo creo que esto es una tarea muy, muy importante, muy delicada, y que el país no puede dejar de abordar prontamente. Carlos. Bueno, para terminar, podemos decir de que recientemente se ha creado y parte funcionando mañana el Ministerio de Seguridad. Ojalá este organismo adopte las medidas necesarias, tenga la potencia que corresponde, contribuya con las leyes adecuadas y con un sistema de inteligencia que sea realmente de alto nivel. Esa es la única forma de protegernos, la única forma de enfrentar esta situación, y con una policía altamente equipada, con amplias facultades y fuerzas persecutoras. También, ¿no es cierto?, con fuerzas que protejan la frontera, y fortalecer adecuadamente la policía marítima y lo que es, ¿no es cierto?, la tecnología para la inspección de la carga marítima que llega a nuestro país. Esa es una de las formas, en forma sencilla, que se dice, pero que involucra una gran organización, una importante cantidad de dotaciones y también, lo más importante, la voluntad política de hacer. Señores auditores, se nos acaba el tiempo, así que no vamos a dejar temas para conversar para los próximos programas, pero está todo muy interesante. Yo le agradezco a mi estimado amigo Francisco que me acompañe. Lo haremos próximamente en los siguientes programas. Así que, Francisco, tu despedida. Muchas gracias, queridos auditores, por escucharnos. Esperamos tener buenas cosas en el próximo programa. Bueno, noticias hay muchas, así que seguramente vamos a estar comentando, si Dios quiere, en la próxima semana también estas cosas. Que tengan una excelente semana. Señores autores, recuerden que este programa, Revelando, se transmite todos los de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Así que seguiremos en el aire, esperamos haberlos acompañado adecuadamente y que tengan una excelente semana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo Carlos. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,